Hoy nos toca ver un tema muy hermoso sobre el arrepentimiento bíblico, ¿verdad? ¿Cómo es que es el arrepentimiento que una persona debería de tener para alcanzar salvación? Que Dios te bendiga, Victoria, igualmente. Vamos a ver, avanzamos. Ya sabes cómo nos podemos comunicar por medio de estas herramientas de chat y de preguntas y respuestas, ya sea en tu celular o si es en tu tablet o en tu PC, en tu computador. Ahí es como podemos estar en contacto. En cualquier momento puedes hacer tus preguntas y las respondemos. Vamos ahora por la sesión de un clamor al arrepentimiento. Debes volverte a Dios. Ese es el mensaje que las personas tienen que escuchar. Bueno, y como siempre, aquí tienes unas imágenes para narrarte alguna cosa especial, alguna vivencia especial. Y en este caso, bueno, ahí hay un grupo este día que salimos a evangelizar. Hay 5. Ahí hay 5 iglesias diferentes de 4 denominaciones. De 4 denominaciones diferentes. En esa imagen puedes ver 5 iglesias de 4 denominaciones diferentes representadas, saliendo a evangelizar juntas, cada quien nos unimos y salimos a predicar el evangelio. Y hoy quería hablarte de esta persona. Bueno, ahí aparezco yo junto con mi esposa, mi hijo está atrás, mi hija estaba al frente, pero aquí vamos a hablar de él. Él es una persona que recibió el seminario de evangelismo y ahí hay 3, 4 miembros de su iglesia que ese día salían a evangelizar con nosotros por primera vez. Ya habían recibido el entrenamiento de la parte teológica y ahora les faltaba recibir el entrenamiento de la práctica. Y entonces se están preparando para ese día salir. Esto es un sábado en este parque que te he hablado grande que hay aquí en Costa Rica, el Parque La Sabana, ¿verdad? Entonces nos reunimos ahí y es de él que vamos a hablar el día de hoy. Es muy interesante porque él llevando el curso de evangelismo durante todos estos 2 meses, él tenía en su mente a un amigo de su infancia que había dejado de ver, pero ese amigo había tomado los malos pasos, los malos caminos, y él siempre quedaba con eso en su mente, ¿verdad? De qué le habrá pasado, de cómo estará, ¿verdad? Vamos a ver. Hola Miguel, buenas tardes también, que Dios te bendiga. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos salimos a evangelizar, vamos de 2 en 2, de 3 en 3, y en este caso, bueno, aquí lo puedes ver a él con su camiseta verde, ¿verdad? Poniendo atención. Cuando las personas van por primera vez, no tienen que participar activamente, nada más escuchar, es el entrenamiento, ¿verdad? Si ya quieren participar activamente, pues pueden hacerlo. Ahí puedes ver a Minor, el hermano miembro del ministerio, también a Mauricio, bueno, se ve espaldas acá, él también es miembro del ministerio, están evangelizando y él está oyendo cómo es esto. Y bueno, a lo largo de todas las horas que estuvimos esa mañana ahí, estuvo él entrenándose. Al final de cada mañana, al final de cada día que salimos a evangelizar, tenemos por costumbre reunirnos al final de ese día en un círculo y ahí todos conversamos y planteamos qué fue lo que pasó, qué fue lo que vimos y todos vamos aprendiendo, mira, a mí me pasó esto, pude responder así. Y además lo hacemos para contar los testimonios, dándole gloria y alabanza al Señor Jesucristo, y oramos por las personas que acababan de recibir el Evangelio, etc. ¿Ya? Eso lo hacemos nosotros ahí al final de cada vez que salimos a evangelizar. Y bueno, resulta y sucede que ese día la hermana de este muchacho de camiseta verde que está aquí, le dice, mira quién está atrás. Y es algo muy interesante lo que había sucedido 6 metros atrás de nosotros. Mira, son 6 metros, no es nada, el tamaño de una sala, de una casa, una distancia de 6 metros. Esto es impresionante, impresionante, para demostrar, si quieres ver cosas sobrenaturales, dedícate a evangelizar, dedica tu vida a evangelizar. ¿Sabes quién estaba ahí atrás a 6 metros? Dios había hecho que aquel amigo de él, que estuvo durante meses pensando dónde estará, como él no sabía dónde estaba, pero Dios sí sabía dónde estaba. Y Dios lo trajo de forma completamente sobrenatural. Lo sentó ahí donde estás viendo en el zacate, en el piso. No había ninguna agenda, no, simplemente este muchacho llegó
y se sentó ahí. De hecho, ese muchacho no había visto al hermano que estaba ahí. No se había dado cuenta. Fue que la hermana se dio cuenta y le dice, mira quién está allá atrás. Entonces, realmente Dios desea, en Dios no hay coincidencias, dice, hay diosidencias. Dios realmente desea que ni uno solo se pierda, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. Y si oras a Dios y dedicas tu corazón de verdad, diciéndole al Señor, úsame, Él no va a dejarte sin que todo tu servicio tenga un provecho para la extensión de su reino. Definitivamente es una manera sobrenatural como Dios está en control, el Señor Jesús está en control, intercede en este momento, tiene autoridad, está sentado a la derecha del Padre y está haciendo que las cosas sean realidad. Y ese día, ahí mismo, se le fue predicado el Evangelio, se le entregó un tratado, una Biblia. Entonces es algo supremamente milagroso porque no hay ninguna forma humana para que esta persona llegara y se sentara. No solo encontró durante la mañana caminando por el parque, no. Fue al puro final que lo trajo y lo sentó de forma sobrenatural ahí paciente a esperar algo. Muy bello realmente lo que Dios puede hacer si entregas tu corazón a Él, al servicio de Él, para que te utilice como un vaso de honra para la extensión de su reino. Tareas. Bueno, esta semana viste que hay muchas tareas de respuesta abierta, ¿verdad? Donde lo que queremos es ya que te vayas entrenando en cómo podrías decir las cosas. La primera es cómo podrías con tus propias palabras explicar esta verdad bíblica. ¿Cuál verdad bíblica? Que nadie puede salvarse a sí mismo, citando al menos 2 pasajes más adicionales a los aquí dados. Esos los encuentras en tu libro de evangelismo, por supuesto, ¿ya? Pero aquí puedes ver entonces en Job 15, donde este libro, que es el primer libro escrito en la Biblia, te está diciendo, ¿acaso puede algún mortal ser puro? Mira lo que Dios mismo enseña. Lo que es completa, total y absolutamente impresionantemente increíble es que existan dentro de la iglesia evangélica. En la iglesia católica no lo he escuchado, pero en la iglesia evangélica existen personas que dicen que no pecan. No te digo en las sectas, porque los testigos de Jehová dicen que no pecan, ¿ya? Pero, ¿acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? ¿Te acuerdas de lo que significa justo? Completamente libre de pecado y de culpa. Mira, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son completamente puros a sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Ahora, te aclaro, no se está refiriendo a una persona corrupta y pecadora que tiene a ese asesino o violador que está metido en la cárcel. No, 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 no. Como ya lo hemos hablado, se está refiriendo a mí y a ti. Yo no entiendo de dónde sacan las personas algo como que se presentan ante los demás seres humanos como que son perfectamente limpios. No existe en la Biblia nada por el estilo. ¿Acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? De ninguna manera. Romanos 10:2-3. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Evangelizas a personas o hablas con personas dentro y fuera de la iglesia evangélica o con impíos y les preguntas, ¿qué vas a hacer para entrar al cielo? Y muchos de ellos te responden, aquí estoy tratando de cumplir los mandamientos. ¿Qué dice al final este versículo? Se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, ante Dios, tratando de cumplir la ley. Ahora, analicemos este pasaje, es bellísimo. Mira qué potente lo que enseña. Dice Pablo, refiriéndose a los judíos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. O sea, no son personas
que digan Dios no existe. No, son personas que tienen un gran entusiasmo por Dios. Pero mira esto, pero es un fervor mal encausado. Ah, tienen entusiasmo por Dios, oran, leen la Biblia, van a sus iglesias, ofrendan, diezman, levantan manos, pero es un fervor mal encausado. Todo lo que acabo de decir es muy bueno, ¿eh? Pero ojo, porque Pablo nos va a decir por qué y quiénes. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante él. Quiero destacar, pues no entienden. No dice no conocen, sino que lo que dice Pablo es que ya les fue explicada la forma, pero no la entienden. Ya estudiamos por qué no entienden, porque son ciegos espirituales. No pueden discernir lo espiritual, o sea, no son salvos. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante él. Punto. Pero mira lo que sigue en el siguiente párrafo, en la siguiente frase. Se niegan a aceptar el modo de Dios. Se niegan. Quiere decir que ahora, si han escuchado, se les ha explicado, no es que no conocen la verdad, pero habiendo escuchado la verdad, ahora también se niegan a aceptar el modo de Dios. Ya conocen el modo de Dios, pero no quieren dar su brazo a torcer, y explica por qué. Porque se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, ante Dios, tratando de cumplir la ley. Este pasaje es supremamente revelador, no solo para entender que en la Iglesia Católica vas a encontrar personas piadosas, personas que tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, porque no es de esa manera en que una persona puede hacerse justa o alcanzar justificación ante Dios. Es solo por la gracia de Dios mediante la fe en Jesús, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, nadie puede salvarse a sí mismo. Ahí tienes dos excelentes versículos y puedes sacar dos más de tu libro para completar esta respuesta y por tus propias palabras te entrenas para poder hablar con las personas que se quieren salvar a sí mismos por medio de cumplir la ley. Gálatas 3:10, ya lo estudiamos, dice el Señor, enseña a Dios que esas personas realmente son malditos. Una palabra muy fuerte, en un pasaje muy fuerte de la palabra de Dios. Gálatas 3:10 y 11. ¿Ya? La segunda es sobre la sustitución. ¿Cómo podrías explicar con tus propias palabras esta verdad bíblica de la sustitución? ¿Te recuerdas? Estudiamos cómo la sustitución y se da la imputación en doble vía. Nuestros pecados le son puestos a Jesucristo. Dios le pone nuestros pecados, le asigna de forma injusta nuestros pecados a Jesús para que los lleve en la cruz. Una vez que Jesús ha pagado con su sangre todo el castigo, toda la deuda pendiente, ya no hay ninguna deuda para cobrar. Ahora Dios imputa a nosotros, nos asigna a nosotros de forma completamente injusta la vida santa que Jesús llevó. Totalmente injusto, no hicimos nada para merecerlo y ahora Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Entonces ahora nos ve perfectamente limpios, sin pecado. Nos ha hecho justos ante Él. Y vienen, bueno, los versículos bíblicos base en los cuales con tus propias palabras puedes entrenarte y dar esa respuesta. Tercera, cuando Dios nos justifica, lo hace desde cuál es ahora nuestra posición frente a Él, pues estamos en Cristo Jesús. Fuera de Jesús no tenemos ninguna cosa buena o de valor que presentarle para que nos declare justos y sin Jesús estamos condenados. Por su gracia, Dios toma en cuenta a favor nuestro la vida y obra de Jesús y por ello borra nuestros pecados, alcanzando la salvación mediante la fe en Jesús. ¿Cómo podrías explicar en tus propias palabras esta verdad bíblica de la justificación? Antes era la sustitución, ahora la justificación, como Dios nos está declarando justos por la obra de Cristo Jesús. No hay ningún mérito en el ser humano, sino que es que Dios está tomando en cuenta los méritos de Cristo para darnos vida eterna. Cuarta, estudiar nuevamente el contenido sobre la obra de Jesús en la cruz. ¿Okay?
Y ahora, de todas estas 7, ¿verdad? Menciona 2 de ellas que te hayan impresionado más. Y esto es muy interesante porque todos somos diferentes en el Señor y algunos puede haberles llegado más al corazón de que ahora Dios le ha comprado y ahora la ha hecho suya para su pueblo, la ha apartado para sí, ¿verdad? La ha sacado del pecado donde estaba, entonces la redención puede ser importante. Otra persona puede tener esperanzas en la reconciliación porque toda una vida no sabía que todos esos pecados terribles que tenía ahora han sido todos perdonados y ahora ya Dios no está irado en contra tuyo, sino que ahora Dios te ama increíblemente y ahora ya no eres enemigo, enemiga de Dios, sino que ahora eres su hija adoptada, su hijo adoptado, somos amigos de Dios. Entonces la reconciliación podría ser importante para ti. Jesús nos hace amigos de Dios. ¿Cuáles de estas 2 son las que más te gustaron? Y describir por qué lo sentís así. El fin de esto es que nos entrenemos en comprender las 7 y además las podamos predicar, las podamos enseñar. Y la última se parece un poco, pero es la misma. Estas 7, pero además, ¿cómo podrías explicar lo que Jesús hizo por nosotros? Y ahora utilizando 4 de estas 7. Entonces tendrías que hacerte una escena de cómo crees que podrías estar predicando el Evangelio con esto y escribirlo. Esto es para entrenarnos ya, porque ya vamos en la recta final para ver cómo podemos predicar el Evangelio. Vamos a ver, vamos con el uso de la ley en la Biblia. Y esto es interesante. Esto es muy interesante porque, igual como te he dicho, lo tienes en tu libro, muchísimas cosas sobre el uso de la ley. Y cada vez que ves que el Evangelio es predicado, puedes buscar y ahí cerca está la ley. De alguna manera representada está el problema de los mandamientos, de romper los mandamientos. Por ejemplo, cuando Pedro está haciendo esta primera enseñanza el día de Pentecostés, llama a los judíos, les llama asesinos. No matarás, asesinos les llama. Igual sucede 2 páginas más adelante, ante el pórtico de Salomón, es un discurso muy parecido, y cuando va a enseñar de Cristo Jesús, pero también le va a decir a ellos que mataron al Mesías prometido. Entonces, asesinos. Cuando Félix y Drusila Pablo les está evangelizando, ¿ya? Pablo les está hablando también de adulterio, porque Félix no es el primer esposo de Drusila, ni Drusila es la primera esposa de Félix. Y en ese pasaje puedes estudiarlo en Hechos 24, donde Félix queda horrorizado, dice la palabra, de escuchar a Pablo predicar acerca del arrepentimiento y la justicia de Dios. El etíope eunuco, en Hechos 8. Si vas a este pasaje, vas a ver cómo el Espíritu Santo lleva al discípulo y le dice: acércate al carro. Cuando se acerca al carro, ve que el etíope eunuco iba leyendo, el pasaje que iba leyendo es Isaías 53, versículos 7 al 8. Ese es el pasaje que él iba leyendo. ¿Dónde está la ley aquí? Bueno, el etíope eunuco ya le está preguntando al discípulo: ¿quién es este del cual están hablando? Ya está reconociendo a ese Salvador, a ese Mesías, a esa persona que daba vida eterna, que podía salvar del pecado. ¿De cuál pecado? ¿Dónde está la ley? Los primeros 40 capítulos del libro de Isaías, para nosotros, como ya estudiamos capítulos y versículos, que eso no existía en aquel tiempo, ¿ya? Como ya lo estudiamos, lo que hoy entendemos por los primeros 40 capítulos de Isaías, Dios le dice a Israel todos los pecados que ha cometido. Es imposible que tú llegues a Isaías 53 y no te haya redarguido ya el Señor de pecado. Es imposible que usted llegue a leerse los primeros 40 capítulos de Isaías y usted quede como si usted no se sintiera mal, porque es impresionante cómo te desnuda, cómo hemos sido infieles para Dios, cómo Dios está diciendo: esto ha fallado, en esto has fallado, en esto has fallado, y por supuesto viene todo un castigo, viene una profecía de que va a pasar algo malo, pero luego se abre el Evangelio, se abre la promesa de la gracia con el Señor Jesucristo. Y ahí es donde iba leyendo,
en Isaías 53, el siervo sufriente. La mujer samaritana de Juan 4, ¿cuál mandamiento utiliza el Señor Jesús? Adúltera. Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho que no tienes marido, porque 5 has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. ¿Cuál es el pecado? Adulterio. Y ahí se presenta el evangelio. Yo soy el que habla contigo. El joven rico, ya lo estudiamos. ¿Cuántos mandamientos sacó Jesús? 7. Tuvo que sacar 7 porque los primeros 6, el joven rico los cumplía externamente. Era un fariseo que cumplía externamente los mandamientos. ¿Ya? Pero el Señor sabía dónde es que caía y le saca el 7º mandamiento. ¿Qué de hacer para heredar la vida eterna? No, mira, primero que nada, lo que necesitas hacer para heredar la vida eterna es darte cuenta que no tienes forma de cómo entrar al cielo. Para eso está la ley. ¿Ya? Entonces, cuando utilizas la ley, como Dios, como Jesucristo utilizó la ley con el joven rico, esa ley va a hacer ese trabajo en el corazón en el que le va a decir a esta persona, tú no puedes entrar al cielo porque estás contaminado, estás contaminada. Necesitas al Redentor. ¿Por qué? ¿Por qué crees que esto es así? ¿Por qué crees que es siempre hay ley, siempre hay ley, siempre hay ley? Es fuerte, ¿eh? Es fuerte porque no hay ningún momento en que exista gracia sin ley. No existe. En la Biblia siempre lo vas a encontrar, ¿ya? Porque el pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae? Condenación. Condenación. Siempre, siempre. Entonces la persona dice, ahora sí, ¿para dónde puedo salir? ¿Hacia dónde puedo correr? Necesita la persona darse cuenta. Jeremías 36:3, leemos esto. Dios le dice al profeta, ve y escribe todo lo que te he dicho. Tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva cada uno de su mal camino. Entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. Dios ha hecho que tengamos que utilizar la ley, los 10 mandamientos, porque el corazón del ser humano, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, es perverso más que todas las cosas. Es solo así parece que el ser humano va a escuchar. Entonces no dejemos nosotros de estar predicando el evangelio. Estamos en este momento aquí, en el arrepentimiento. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Conoces bien esto que estamos viendo, no te enseñamos un método, como bien sabes, sino que eso es simplemente una gráfica para que podamos entender en toda la dimensión del evangelismo dónde estamos en este momento. He enseñado de que esta porción de acá, que es hacer el giro intencional a las cosas espirituales, esta porción es sumamente importante. Muchas personas me dicen, pero es que no sé cómo empezar a hablar, ¿ya? Por supuesto que es muy extraño que estás reunido con un grupo de amigas, de amigos, y están hablando sobre los atardeceres, y de repente empieces a decir, quiero hablarles de Jesús, pónganme en atención. Sería un poco raro. Puedes hacerlo, no hay ningún problema, pero sería un poco raro. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un giro intencional a las cosas espirituales. Entonces estás viendo un atardecer con un grupo de amigas, con un grupo de amigos, y todo el mundo está viendo ese celaje, esas luces tan bellísimas, esos colores en el cielo tan espectaculares, y podrías hacer un giro a las cosas espirituales. Se me ocurre en este momento que los cielos anuncian la gloria del Señor. Se me ocurre mencionar también de cómo podrían ser, si esto te parece que es bonito, cómo podría ser el cielo, ¿verdad? Entonces podrías decir, wow, qué impresionante, ¿ves? Sí, es muy bello porque esta es la forma en que Dios nos demuestra que Él existe. Ya hiciste el giro a las cosas espirituales. No estamos hablando de muerte, infierno, vida eterna, no. Ya empezamos a hablar de Dios y el cielo. ¿Ya? Hiciste el giro. Entonces, si esto es así, ¿cómo podría ser el cielo de bello y hermoso? Ahí tienes una forma. Y la persona que te va a responder no tiene idea. Podría responderte, sí, qué lindo. ¿Has pensado cómo podría ser? Ay, sí, la Biblia enseña cómo es el cielo. Por ejemplo, allá no hay sol, ¿ya?
¿Por qué? Porque Dios es la luz que va a ser suficiente ahí, y empiezas a hablar, y en un momento dado dices, ¿y has pensado si irías al cielo cuando mueras? ¿Vas a ir al cielo o al infierno? ¿A dónde crees que vas a ir? La gente te va a responder, mira, no lo he pensado. O sí lo he pensado, pero no tengo una respuesta. O sí lo he pensado y tengo miedo. Y si alguien te dice, sí, yo voy a ir al cielo, ah, qué bien, ¿y cómo vas a hacer para ir al cielo? Repreguntar, eso lo estudiamos en nuestra última sesión. Y de esa manera vas haciendo un giro a las cosas espirituales. Siempre hay una forma, siempre hay una manera en que podemos hacer esto. Y este es una clave para poder evangelizar. Ya te expliqué que la primera es ir a evangelizar. Si no hacemos las citas para evangelizar a los tíos, invitarlos a tomar café, nunca los vamos a evangelizar. Si no disponemos de un día y una hora para salir al parque de tu ciudad a evangelizar a los impíos, nunca vas a ir a hacerlo. Ese es el punto número uno. Esto que está aquí, eso es girar intencionalmente a las cosas espirituales. Y luego viene y vas evangelizando, compartiendo las malas noticias, las buenas noticias, como ya lo hemos estado viendo. El día de hoy tenemos este mensaje que es la sesión de hoy, un clamor al arrepentimiento. Debes volverte a Dios. Y esto es muy interesante, muy, muy interesante. ¿Por qué? No pocas veces he escuchado que se le dice a un impío, cuando se le está evangelizando, se le dice esto, y esto es un error. Se le dice, para venir a Jesús o para que Dios te salve, o para que puedas entrar al cielo, tienes que dejar tu pecado. Una vez que dejes tu pecado, puedes venir a Cristo. Ok, eso no está en la Biblia en ningún sitio, para que empecemos a hablar. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Dios no vino a salvar a los justos o a los sanos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino por los pecadores. Por supuesto, no estamos diciendo que una persona que va a ir al cielo vive en libertinaje sin importarle su vida moral, ni en la tierra, ni con Dios. Eso no estoy diciendo. Lo que estoy enseñando es de que todas las personas tienen que volverse a Dios para que Dios les salve. Pero, ¿cómo puedes enseñarle a alguien que para poder venir a Cristo tiene que dejar su pecado, si tú misma, si tú mismo y yo pecamos hoy? Y aquel que diga que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Ya lo hemos estudiado. Entonces es imposible que ese sea el camino, tiene que haber una cosa diferente. Yo escuché, porque me fascina ir a seminarios de evangelismo, me matriculé en uno que lo daba un instituto bíblico con mucha fama en mi país. Y la persona que estaba enseñando evangelismo literalmente dijo que a los homosexuales no se les debe de evangelizar. Mira qué cosa más atroz y terrible. Que para que una lesbiana tenga el derecho, imagínate, esa es la persona que estaba enseñando desde una plataforma a más de 80 personas de diferentes iglesias el evangelismo. Y dice que no se le debía evangelizar a una lesbiana porque ella primera tenía que dejar su lesbianismo para después venir a Cristo Jesús. Eso enseñó. Por supuesto, yo levanté la mano y le aclaré 2, 3, 4 cosas. Y por supuesto que no lo aceptó. Y más bien reforzó lo que le estaba diciendo. Eso no lo encuentras en la Biblia en ningún sitio. En ningún sitio. El evangelio es para todas las personas en su condición perdida en la que se encuentran. No puede ser posible que se le obligue a una persona a tener que abandonar su pecado cuando el pecado más grande que la está condenando es no tener un Salvador, no tener al Salvador del mundo.
El pecado de incredulidad es lo que está condenando a esta persona. Realmente no es que sea lesbiana o que sea mentiroso o que sea ladrón o que sea... No, realmente el pecado que condena a una persona a la eternidad al infierno es no creer en Jesús. Hoy vamos a estudiar todos los versículos bíblicos que respaldan esto. Para empezar, el problema del mundo es que el mundo ha redefinido todos los pecados. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es lo que dicen en el mundo? Hay tantos caminos que llevan a Dios como armas hay en la tierra. Este Dios está con minúscula a propósito. Porque los caminos que llevan a Dios con mayúscula es uno solo. Segundo, no te harás imágenes de ninguna semejanza. Y te responden, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. No tienen ni idea. No tienen ni idea porque no es posible que te arrodilles frente a algo más que no sea Dios. Pero no lo entienden. Quieren creer lo que ellos quieren creer porque aman la idolatría. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y tú sabes cómo se blasfema el nombre de Dios todos los días. Acuérdate del día de reposo y nadie rinde culto el domingo o el sábado como quieras guardarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Y los padres han perdido toda autoridad sobre la crianza de los hijos. No asesinarás. Y hay un dicho que dice, desear el mal a una persona que tanto daño te ha hecho no es ser mala, es ser justa. Estos son capturas que he hecho yo en la internet, de frases de personas y consejeros y psicólogos y lo que está corriendo por el mundo. Otra, con respecto a no asesinarás, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo con respecto al aborto. Todos, absolutamente todos los mandamientos de Dios les han dado la vuelta. No cometerás adulterio. Y el mundo dice, no hay amor prohibido. Solo hay prejuicios sin sentido. Si tú le dices a una persona, mira, es que no puedes cometer adulterio, tienes un esposo, ¿cómo vas a hacer eso? Lo que te dice, no, lo que usted es un prejuicioso. Porque no hay amor prohibido. ¿Te puedes imaginar? Dios dice, no robarás, y el mundo contesta, ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón. Dios enseña, no mentirás. Y el mundo dice, decir una mentira piadosa no es mentir. Así como lo oyes. Pero ¿qué querés? Que le diga la verdad. Se puede morir. ¿Acaso usted es el que va a cuidar si se muere o no se muere? A usted lo que le demandaron es no mentir. Y para Dios no mentir es no mentir en lo pequeño, no mentir en lo mediano y no mentir en lo grande, porque para Dios no hay pequeño, mediano ni grande. Para Dios es mentir, es pecado, es desobediencia, es rebeldía. No codiciarás. Y puedes ver cuál promoción y publicidad se hace sobre la gente famosa, sobre la vida de los famosos. Todo el mercadeo que se hace sobre eso. El mundo ha cambiado completamente y más de esto de lo que estoy hablando ahora. Es terrible. La gente no tiene ningún temor de Dios. Entonces, cuando ves sobre el arrepentimiento, no se trata de tener dolor sobre los pecados que he abandonado o que me siento mal. No, 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 no. Tiene que quedarnos claro para empezar que la definición bíblica de arrepentimiento es un cambio completa, total y absolutamente radical. Desde adentro hacia afuera. Se tiene que notar el cambio. No es temporal, es permanente, es para toda la vida. En griego significa todavía algo más, es tener otra mente o cambiar de mente. Entonces tienes que tener una actitud diferente hacia la vida pecaminosa, el arrepentimiento, hacia Dios, hacia ti mismo. Entonces, cuando hablas de arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico, cuando le dice a una persona, tiene que arrepentirse, ¿qué significa arrepentirme? Significa que debo de reconocer que no tengo ningún derecho ante Dios y entregarme a la misericordia de Dios sin ninguna justificación propia. Mira qué interesante, porque esta definición bíblica de arrepentimiento te da la pista de todas las personas que se salvan por obras. Las personas que se salvan por obras no se han reconocido como que no tienen ningún derecho ante Dios. Las personas que se salvan por obras, esas personas que dicen, la salvación es por Jesús,
Mas esto y esto que tienes que cumplir. Sí, sí, está bien, crees en Jesús, pero si no haces esto y no te haces esto y no cumples con esto y con esto, no vas a entrar al cielo. Estas personas no se están salvando por fe. La fe lo estudiamos la próxima semana. No se están salvando por fe. Se están salvando por fe más obras humanas. Eso no está en la Biblia en ningún sitio. La salvación es solo por fe en Cristo Jesús. Entonces, estas personas no han reconocido que no tienen ningún derecho ante Dios y por supuesto no se han entregado a la misericordia de Dios porque siguen creyendo que están construyendo una defensa para sí, para poder llegar a un juicio algún día y decir, aquí están mis buenas obras, estas son las buenas obras que presento. Cuando justamente las personas que Dios ha salvado no van a ir a ese juicio final. Las personas que Dios ha salvado no van al juicio final. No tienen que presentar ninguna obra porque Dios no les ha salvado por sus méritos o por sus obras. Dios nos ha salvado por los méritos de Cristo Jesús. Dios nos ha salvado por la obra que hizo Jesús en la cruz. Por eso es que Dios nos ha salvado. No tenemos nada para presentar. Porque aún la vida santa que Dios nos ha imputado, la vida santa de Cristo que Dios nos ha imputado, es de Él y Él fue el que la asignó. No hay ningún mérito en nosotros. Pero entonces, el arrepentimiento bíblico involucra apartarse del pecado y también acercarse a Dios. Ahora, ojo qué interesante. Ahora estamos en la línea. Pero es que tengo que apartarme del pecado para alcanzar salvación, o es que ahora, como alcancé salvación, porque Dios me ha salvado, ahora me aparto del pecado. Es que ahora te apartarás del pecado. Las hijas y los hijos de Dios llevamos una vida, toda la vida, luchando para apartarnos del mal, apartarnos del pecado, toda la vida. Y tenemos un gran respaldo porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. No significa que cuando ya estemos muy adultos, muy ancianos, entonces vamos a ser completamente santos. Eso no significa, porque todos los días vamos a pecar. Significa que cuando el Señor nos resucite, que es el día de Jesucristo, nos va a dar cuerpos glorificados y nos va a llevar a vivir eternamente a su lado. Entonces, el arrepentimiento bíblico es un vuelco completo, no nos equivoquemos, una total alteración de la motivación básica y dirección de la vida. Antes vivíamos completamente libres, muertos en nuestros delitos y pecados, pero una persona que ha nacido de nuevo ya no tiene eso. Nos caemos todos los días, insisto, pero ya no andamos planeando el pecado, deleitándonos en los pecados. Habíamos hablado ya sobre la parábola del hijo pródigo. Y ahí podías ver, habíamos estudiado cómo teníamos un buen ejemplo de ese arrepentimiento cuando el hijo pródigo cae en cuenta de todo el mal que ha hecho. El pecado del hombre no es algo nuevo. Dios dio la ley y el hombre ha rechazado la ley y a Dios. En Romanos 3:10 en adelante leemos cómo está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Te recuerdo, esto no es de aquellas personas malas que no están en mi iglesia. No te confundas. Esta es la raza humana, tú y yo incluidos. La única diferencia en este pasaje a nosotros es que nosotros hemos sido redimidas por la sangre de Cristo, por la obra de Jesús en la cruz. Pero fuera de Cristo Jesús, no es que ahora nosotros nos comportamos como libres de pecado y libres de culpa, y entonces yo ando por la vida diciéndole a otros seres humanos que no peco. Eso no existe, eso no está en la Biblia, porque Dios contesta como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Y sin embargo hay personas que dicen: no, yo amo a Dios, así, yo me salvé, yo busqué a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno que haga lo bueno. No hay uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Está describiendo a la raza humana. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Tú tienes temor de Dios? Yo tengo temor de Dios. ¿Cuántas veces, no sé qué horarios en tu país, cuántas veces has pecado hoy? ¿Cuántas veces he pecado yo hoy? Si yo he pecado hoy, significa que no he tenido temor de Dios. ¿Te das cuenta? Y sí he pecado hoy. Lo que tenemos como mérito no es nuestro, es Cristo Jesús, que se nos ha sido imputado de forma completamente injusta. Gracia sublime. Avanzando, Dios envía a Jesús y el hombre rechaza y mata a Jesús. Esto es increíble. Porque puedes leer donde él dice en Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Jesús vino al mundo, pero el mundo le ha rechazado. Y finalmente, Dios envía al Espíritu Santo en estos momentos. Y si el hombre no cree, irá eternamente al infierno. El Señor Jesucristo dijo, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, pon mucha atención en esto, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el versículo 9 inmediatamente explica qué es que convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál es el pecado del mundo que condena? El pecado porque no creen en mí. El Espíritu Santo no anda por el mundo diciéndole a las personas, a los impíos, no mientas, pórtate bien, mira, no sé de dónde sacan esa enseñanza. Eso no es ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se acerca al que Dios va a salvar y le dice, no has creído en Jesús. Y es el pecado que condena, primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si una persona rechaza ahora este mensaje del Espíritu Santo, este mensaje de Dios, ya no hay nada que le pueda salvar. ¿Cuál es el pecado de la humanidad? Todos sabemos que Dios existe, todos conocemos la ley escrita en nuestros corazones, todos sabemos que Dios ha hecho un llamado a que cumplamos su ley, a que nos apartemos del pecado del mal, y hemos escuchado acerca de Cristo Jesús. Como hemos hablado ya varias veces, el continente americano, Hispanoamérica, que es donde nosotros estamos sirviendo al Señor con la extensión de su reino, ya fue toda evangelizada, ya fue toda, completamente cubierta la tierra, y le han enseñado que existió Jesús. Mal enseñado, eso es otra cosa. Pero ya la gente sale, tú sales afuera, tiras una piedra y le preguntas a esta persona, mire, ¿usted sabe quién es Jesús? Te va a decir que sí sabe. Entonces, la gente sí sabe quién es Jesús. No es como en el mundo musulmán, en algún pueblo, en alguna aldea, donde vas a ese lugar y no saben en su vida han escuchado de Jesús. En Hispanoamérica, todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué siguen siendo impíos? Porque escuchar solamente sobre Jesús no va a salvar a una persona. Tiene que creer. Entonces, el primer punto de que Dios existe, ya hemos visto la revelación universal. Romanos 1, 19, 20. Todo lo que había que conocer de Dios lo tenían suficientemente claro por medio de la creación. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Segundo punto, los mandamientos no te lo enseñó tu mamá, tu maestra en clases de religión. No mientas, no robes. Está escrito en nuestros corazones. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Todos los seres humanos sabemos si estamos haciendo bien o mal, de acuerdo a la ley moral que Dios escribió en los corazones de toda la raza humana. Y Dios dice, ¿sabes qué? Apártate del mal. ¿Sabes qué? Yo soy santo
y tú tienes que ser igualmente santo como yo. Porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. Porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán, pues, santos, porque yo soy santo. Ustedes y yo hoy pecamos. Quiere decir que esto no lo hemos cumplido. Al no cumplir con esto, estamos en desobediencia con Dios. ¿Cómo vas a hacer para salvarte? ¿Te das cuenta cómo la salvación por obras es imposible que exista? Es imposible que exista porque es muchísimo más grande la demanda de Dios. Si una persona se quiere salvar por obras, tiene que cumplir toda la ley, son 613 mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, toda la ley que él ha dado, y tiene que haberla cumplido desde el día que nació, y nació ya en pecado, quiere decir que no la cumplió. O sea, no funciona. Esto es impresionante, pero no se lo enseñan a nadie en la tierra. La religión católica no le enseña esto a nadie. A nadie. Creen que porque le pueden chorrear un poquito de agua a un recién nacido en la frente, le han lavado el pecado original. No, eso no lo encuentras en la Biblia en ningún sitio. Esto es terrible. Por eso es que ya les he dicho, cuando tú salgas a evangelizar, tienes que saber que llevas un mensaje glorioso de perdón y libertad absoluta, porque hasta ese momento, todo lo que una persona ha podido escuchar de todas las religiones, incluida la religión evangélica, porque conozco gente de la religión evangélica que lo que enseña como un evangelio es más bien un evangelio de condenación, no de libertad. Ojo, ¿ah? Todas las religiones del mundo enseñan que las personas tienen que hacer obras para salvarse. Pero el Evangelio de Jesucristo es salvación que proviene de Dios, arrepentimiento para salvación que proviene de Dios, fe en Jesucristo para salvación que proviene de Dios, obra en la cruz que proviene de Dios para salvación de todos los pecadores, para todos aquellos que creen. Ese es el mensaje de esperanza, de libertad, de que ya no tienes que vivir creyendo que puedes hacer obras e irte y confesarte hoy y saber 3 horas después que ya pecaste. No pecaste en 3 horas, no te preocupes, pero en 9 horas ya vas a haber pecado. Es más, voy a ser todavía más sincero. Si fuiste a confesarte, ya estás en pecado. Pero además, si saliste del confesionario y caminaste 15 metros, ya pecaste. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será tomado por pecado. Y hacer lo bueno es cumplir con todo lo que está aquí. Con todo. Lo que no entiende el ser humano es la santidad de Dios. No la entendemos. No entendemos cuán exigente es Él en cuanto a quién puede estar en su presencia. Y nadie puede estar en su presencia por formas humanas. ¿Cómo pueden estar en su presencia? Por medio de Jesús. Porque nadie puede cumplir el nivel de santidad que Dios demanda. Dice el Señor en Isaías 55:7, abandone el impío su camino. Fíjate que este pasaje no es para una hija de Dios, no es para un hijo de Dios. Dice, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, vuélvase a Dios. ¿Te acuerdas el mensaje del día de hoy? Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, tú que eres impío, tú que eres una impía, tú que eres no creyente, vuélvete a Dios y Él va a tener de ti compasión y te va a perdonar. El arrepentimiento es más que simplemente sentirnos mal, me siento mal, tengo pesar por el pecado que estoy dejando. No, es estar de acuerdo con Dios que somos pecadores, debemos confesarlo a Dios, tenemos que hablar con Él y tenemos que tomar una decisión consciente por Jesús, porque conozco personas que saben que son pecadores, pero no han aceptado a Cristo como su Señor. Y ese es el Evangelio. Jesús es la buena noticia. Jesús es Dios mismo y lo hemos rechazado. Él dice, yo y el Padre somos uno.
Luego te dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado porque no creen en mí. No estás creyendo que yo sea Dios. Porque si creyeras que yo soy quien digo ser, no te comportarías como te comportas, adorando santos, adorando vírgenes inventadas, figuras de yeso, figuras de madera, figuras de piedra. ¿Por qué? Porque yo enseño que no te puedes arrodillar en frente de absolutamente nadie, porque yo soy Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. Todo esto, estoy narrando versículos y versículos y versículos. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a esta gente? Son ciegos, son muertos espirituales, son incapaces de discernir lo espiritual. Danilo, pero es que esa persona estuvo 6 años en un seminario, ¿sí? Y anda con sotana, ¿sí? ¿Y qué? ¿Acaso no crees que hay pastores en iglesias evangélicas que no se han leído la Biblia nunca en su vida? Es una tragedia que sobrepasa a la humanidad. ¿Por qué? Porque no queremos tener relación con Dios. Rechazar a Cristo Jesús es el pecado del cual convence el Espíritu Santo. ¿Quieres más? Juan 8:24. Por eso les dije, dice el Señor Jesús, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Qué tiene que hacer una persona para no morir en sus pecados? Creer en Jesús. ¿De cuál pecado va a convencer el Espíritu Santo al mundo? De que no creen en Jesús. ¿Y qué hay que creer en Jesús? Lo que ya estudiamos en la tercera sesión. Tercera y cuarta, ¿qué hizo por ti en la cruz? ¿Quién es Él? Tienes que creer en ello. ¿Crees que Él es Dios mismo? ¿Te das cuenta? Sí, yo sé que Jesús es Dios. Sí. ¿Y por qué le llama Señor y no hace lo que Él manda? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo analizas y te vas a dar cuenta. Este es el problema del mundo. El mundo rechaza a Cristo Jesús y por lo tanto van a morir en sus pecados. Tienen que separarse de su incredulidad en Jesús. Ahora, en esto, en el evangelismo, importantísimo es comprender la soberanía de Dios. Dios soberano, ¿verdad? Si es Dios, es soberano. Pero lo que queremos decir es que Él manda y Él ha establecido cómo salvar a las personas. Entonces, si Él va a salvar a las personas, el arrepentimiento para la salvación procede de Dios. No es producido por el ser humano. Dios es el que da el arrepentimiento para salvación. Dios es el que da la fe para salvación. Lo estudiamos la próxima semana. La salvación no es que el hombre dice, ay, sí, está bien, escuché tu mensaje, voy a ir a tu iglesia y algo me tocó hoy y entonces yo voy a ir a Dios. Eso no está en la Biblia en ningún sitio. Yo no sé por qué insisten en eso. Ya viste que nadie va a Dios, que nadie busca a Dios. Dios es soberano. Él es el que salva a las personas. Juan 6:44. Mira este versículo, mira qué enseñanza más preciosa. Preciosa porque sinceramente a mí me fascina que mi vida eterna esté en manos de Dios. Que mi vida eterna, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por su paciencia hacia mí, esté en manos de Dios y no en mis manos. Mi vida eterna no depende de mí, depende de lo que Él ha prometido hacer. Y este es el Evangelio. Juan 6:44. Mira qué potente. Dice el Señor, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Dios permita que en este momento estés pudiendo leer esto y me estés pudiendo poner atención. Mira qué potente. Dice el Señor Jesús, nadie. Nadie es nadie. Nadie. ¿Hay alguien que ha venido a Cristo? Las personas que han llegado a Cristo
No han llegado porque quisieron ir a Cristo. Han llegado a Cristo porque los ha traído el Padre. Además, mira qué amor, para mí me impacta tanto este pasaje, el Padre. Mira cuán personal, cuán íntimo es Dios, es Jehová, en la salvación de los suyos, de sus hijas, de sus hijos. Cuán íntimo, que es Él mismo el que ha traído a la persona, a su hija que va a adoptar, a su hijo que va a adoptar, los ha traído y los ha puesto a los pies de Cristo, para que Cristo los resucite en el día final. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Mira qué belleza este pasaje. Él trae. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Como nadie puede venir a mí sino como divinamente atraído, así ninguno atraído de esta manera dejará de venir. Eso es como deberíamos de entender este pasaje. Ahora, quiero hablarte de esta palabra trae. Mira la enseñanza que hay detrás de este versículo, de esta palabra trae. Esa palabra trae en griego, ¿qué es? Significa traer o arrastrar. Traer o arrastrar. Aquí lo ves, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Ese verbo en griego es un verbo que implica la acción que uno ejerce sobre un objeto inanimado, sobre un objeto que no tiene forma de cómo moverse. Por ejemplo, lo ves aplicado en Juan 21:6, el mismo verbo cuando le dice el Señor y les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Están arrastrando la red y no pueden subirla, pero el ser humano está arrastrando la red. Ese mismo arrastrar es ese verbo trae. Nadie puede venir a mí si no lo trae arrastrado, si no lo arrastra el Padre que me envió. También lo puedes ver cuando Pedro desenvaina, saca la espada, que es un objeto inanimado, esa fuerza, esa acción de llevarla hacia un lugar donde Pedro quiere llevarla, pero la espada no puede ni va a ir. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Es el mismo verbo en griego. Lo ves en Hechos 16-19. Ahora, pero Danilo, ¿por qué es que están traducidas estas palabras así al español? Porque a la hora de hacer la traducción, buscan cuál es la que se asemeja de mejor manera a la información que están haciendo la traducción. No es que están haciendo una cosa diferente, ni que signifique algo diferente. Si estudias la palabra en griego, te vas a dar cuenta que es la misma palabra. En Hechos 16-19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. También es el mismo verbo que el Señor Jesús utiliza para hablar de que Él va a atraer hacia Él a las personas que Él va a salvar. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Él los va a atraer. No es que la gente va a llegar, ay, mira lo que me encontré aquí detrás de esta pared. No, es que Él los va a atraer a todos. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo aquí Dios es que nadie puede venir a Cristo Jesús si el Padre no lo arrastra de los cabellos y lo pone a los pies de Cristo. Dios es soberano en la salvación. Es Él el que salva. Miren Hechos 5:31. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es Dios el que da el arrepentimiento y el perdón de pecados. No es el ser humano el que, ay, me voy a arrepentir, está bien, me convenciste, voy a arrepentirme, ¿qué tengo que hacer para arrepentirme? Como si hubiese una fórmula. No, vuélvete a Dios.
con un corazón sincero y humillado, el cual Él no va a rechazar. ¿Y qué tengo que tener en ese corazón? Ya te diste cuenta. ¿Te sabes? ¿Entiendes que eres pecadora? ¿Entiendes que eres pecador? Sí. ¿Y aceptas que no tienes forma de cómo salvarte? Sí. Y entonces entenderías que vas a ir una eternidad al infierno. Sí. ¿Te preocupa? Claro que me preocupa. Ah, bueno, vení, habla con Dios. Decíselo a Dios. Decíselo a Dios. En Hechos 11:17 puedes ver, Dios le ha dado a esta gente el mismo regalo que nos dio a nosotros los judíos. Porque creímos en Jesús, no porque hicimos obras. Y yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que Él ha decidido hacer. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios y decían muy admirados, así que también a los no judíos, Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Es Dios el que salva. Efesios 1:7-8. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Es Dios el que salva a las personas. Romanos 9, del 15 al 16. Un pasaje muy duro, muy fuerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Esconderlo? ¿Negarlo? La próxima semana lo vamos a estudiar todavía más profundamente. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En este pasaje, lo que en esta sesión del arrepentimiento me interesa destacar es que en este pasaje la persona que recibe alabanza es Dios. Es Dios. Porque la salvación depende de quien Dios tenga misericordia. No depende del ser humano. La próxima semana estudiamos mucho más profundo este pasaje. ¿Por qué Dios salva a una persona? Por su bondad, por su paciencia. Es paciente por amor a nosotros, bondadoso, tolerante y paciente. ¿No ves que la bondad de Dios es para girarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios no desea que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Entonces, por la bondad de Dios que Él ha propuesto la salvación de las personas, Él concede este arrepentimiento de esa manera. ¿Cómo lo vemos en el evangelismo? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo hablas? ¿Cómo lo aplicamos en el evangelismo, este principio? Bueno, en 2 Corintios 7:10, y esto también lo tienes en tu libro, y en tu libro también tienes en 2 Corintios 7:11, que es un test, digo yo, un examen pequeño para examinarnos nosotros cómo estamos con respecto a este arrepentimiento que concede Dios. Él enseña que el arrepentimiento que produce salvación es un llamado para apartarse de la incredulidad en Jesucristo, seguido de apartarse de todo lo que esté relacionado con esa incredulidad. Si tú te arrepientes, si Dios te concede el arrepentimiento, cuando venga el Espíritu Santo te va a convencer de pecado, justicia y juicio. De pecado porque no crees en mí. Entonces el arrepentimiento que Dios te da para la salvación, que vivas toda tu vida arrepintiéndote de que todos los días nos caemos, eso es muy bueno, ¿ya? Eso está bien. Eso demuestra que entiendes de que estamos mal y si no fuera por Cristo Jesús, por su gracia, no habría ninguna forma de llegar al cielo. Pero tienes claro que ya fuimos perdonados completamente y que ya somos hijos de Dios e hijas de Dios completos, permanentes, desde el día en que Dios te salvó. Pero la actitud en contra del pecado, de aborrecer el pecado, es importante que nosotros tengamos muy claro y manifestemos eso como un fruto de arrepentimiento. Pero este es el llamado, apártate de la incredulidad en Cristo Jesús. Las personas que no se apartan de la incredulidad en Jesús están viviendo en su propia justicia. Son independientes.
¿Por qué? Porque ellos creen que pueden hacer algo para salvarse a sí mismos y pueden llevar una vida muy piadosa. Y puede uno pensar, bueno, es que externamente se ve que es una gran persona, pero eso no tiene que ver nada con la salvación. Porque las personas sin Cristo Jesús, por más piadosos que sean, irían una eternidad al infierno. Eternamente estarían apartados de la presencia de Dios. Cuando salimos a evangelizar y le estamos diciendo a una persona el evangelio, este mensaje, lo que le estamos diciendo es que tiene que tener un cambio completamente radical. Probablemente en ese momento no lo entiende, pero su vida va a ser transformada completamente. Porque le estás diciendo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero en el momento que ha sido salvo, Dios ha hecho que nazca de nuevo. Y entonces, si ha nacido de nuevo, va a empezar a aborrecer el pecado, va a empezar a quitar amistades que lo contaminan, va a empezar a amar las cosas de Dios. Tiene que verse esto en su vida. No puede ser posible que sea una persona que sigue como si nada hubiese sucedido. Dios mismo nos enseña que una nueva vida ha comenzado. Más que en Colosenses, Dios nos enseña, han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Resucitados, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora además nos dice que antes estábamos muertos de aquella manera, pero ahora debemos de estar muertos a la vida del mundo. Nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, con Cristo en Dios. Fuera de Cristo, nadie podría alcanzar vida eterna. Todavía Romanos 6:6 nos enseña nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. El cambio tiene que ser radical, ya no hay ninguna forma posible y es tan radical que Jesucristo nos advierte que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Creo que ya se los mencioné en otra ocasión, a mí me asombra este pasaje de Nicodemo en Juan 3, del 1 al 21, esta conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Es impresionante, porque Jesús le está diciendo a Nicodemo, no te basta que sepas quién soy yo. Nicodemo se acerca en la noche y le dice, nosotros sabemos quién eres. O sea, Nicodemo le está diciendo, sabemos quién eres. Eres el Mesías. Eres el Mesías. Y Jesucristo lo para y le dice, no, no te basta. No es suficiente que sepas quién soy yo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acto seguido Nicodemo le responde con obras. Se quiere salvar con obras, no por medio de la fe, sino que Nicodemo, un maestro de Israel, responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está respondiendo por obras. ¿Y qué le dice Jesús? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús no se pierde y tiene vida eterna. El problema del mundo, el problema de los impíos es que no creen en Jesús y como no creen en Jesús, se van a perder. Y por ahí hay doctrinas y doctrinas de que enseñan acerca del pecado y que enseñan sobre una vida santa y que enseñan, lo cual enseñar en contra del pecado es muy bueno y lo cual enseñar a favor de una vida santa apartada del pecado y mal es muy bueno. Pero no estamos hablando de el fruto del espíritu o el carácter del cristiano o un discipulado. Estamos hablando de evangelismo, del evangelio, de la salvación de un ser humano. Esto que estamos hablando de apartarse del pecado, ya ahorita lo vamos a tocar y a ver. Por supuesto que es importante, pero fíjate qué importante es esto. No es la conciencia, el conocimiento de los 10 mandamientos, el conocimiento de la ley de Dios, el conocimiento de que somos pecadores, eso no es lo que lleva a una persona a arrepentirse. Eso lleva a una persona a entender que es pecadora, que ha pecado contra Dios y que tiene un serio problema con Dios. Definitivamente para eso es dada la ley. El caso de Pablo es muy interesante,
Porque Pablo, él enseña que él sabía y conocía la ley. Él era fariseo de fariseos. Pero ese conocimiento de la ley, ese conocimiento intelectual, no lo lleva al arrepentimiento que produce salvación. Sin embargo, cuando él va de camino en su caballo y Cristo viene a él no estaba yendo a Cristo. Cuando Cristo viene y se manifiesta a su vida, es que Pablo alcanza salvación, es cuando Dios lo salva. ¿Cuándo? Cuando él reconoce que aquel que él perseguía es Dios. Cuando su incredulidad en Jesucristo fue superada, entonces es el resultado de la salvación. El pecado que condena al mundo es no aceptar, no arrepentirse de que la luz vino al mundo, pero el mundo ha amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el problema de la humanidad. La humanidad rechaza a Cristo. El pecado que condena a las personas es que si no creen en quien Él dice ser, van a morir en sus pecados. Aquellos que sí creemos en quien Él dice ser, ya los pecados no están con nosotros. Hemos sido declarados justos, justas ante Dios. En 2 Corintios 7:10, el apóstol enseña cómo es ese arrepentimiento que produce salvación. Pero también nos enseña acerca de la tristeza del mundo. La tristeza del mundo la encuentras en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si una persona vive, y he conocido personas así, que viven en remordimiento por tener que dejar las cosas que antes hacían, no se han arrepentido realmente. Lo que siguen es amando los pecados en vez de aborrecerlos. Eso es lo que está en 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces el arrepentimiento requiere rendirse incondicionalmente a Jesús y mostrar frutos dignos de arrepentimiento, como enseña el Señor en Mateo 3:8. Tiene que haber un cambio radical en la vida de las personas. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona se vuelva de sus pecados, no es la definición bíblica de arrepentimiento. Volverse sus pecados, esa no es la definición de arrepentimiento en la Biblia. El volverse de los pecados es más bien el resultado de una fe verdadera que se basa en el arrepentimiento con respecto a quién es en verdad el Señor Jesucristo y la posición que en realidad Él tiene. Cuando una persona acepta que Jesús es Dios, que quién es Él realmente, que Él es Dios, no es un profeta, no es un maestro, que Él vino a morir en una cruz, que Él resucitó, que está en el cielo, que un día va a regresar por nosotros. Cuando una persona entiende quién es Cristo Jesús, entiende que lo ha rechazado a Cristo Jesús, entonces va a aceptar a Cristo, Dios le va a salvar, va a aceptar su condición de pecado, se va a arrepentir de esto, va a hablar con Dios respecto a esto. Y en ese momento entonces, esa persona va a comenzar una vida separándose del mal completamente. Y se caerá un día u otro día, pero caminará toda su vida luchando contra eso. ¿Cuál es el proceso correcto en el evangelismo? Cuando estás hablando con una persona, lo primero que una persona tiene que hacer es conocer la verdad del evangelio, escuchar el evangelio. Si escucha el evangelio y tiene una actitud correcta hacia el mensaje que se está predicando, se va a volver a Dios. Cuando se vuelva a Dios, Dios va a venir y le va a dar ¿qué? El arrepentimiento acerca de quién es Jesús. Le va a enseñar que
tiene que creer en Jesús, que no había creído en Jesús nunca en su vida. Y cuando una persona entonces cree en Jesucristo, inmediatamente Dios le va a dar la fe en Cristo Jesús. Eso lo estudiamos la próxima semana. Esa fe entonces, en este momento, aquí estás viendo una persona salva. En el punto 1 no era salvo. Está escuchando el Evangelio. En el punto 2 y 3 es una misma, pero están separadas aquí para que podamos irlo desmenuzando bien. Ahí ya es salva la persona. Aquí la persona es salva. Dios aquí salvó a la persona. Y una vez que Dios ha salvado a la persona, ¿qué sigue? Toda su vida se va a volver de sus pecados. Va a llevar una vida apartándose del mal. Entonces sí, ahora sí es correcto que estás hablando con una persona en tu iglesia y la exhortes sobre algún pecado, algún problema que está teniendo, o le acompañes en su pecado para ayudarla, para apoyarla a salir del pecado en el que está, o para dar una enseñanza donde se dice, mire, ustedes tienen que dejar sus pecados, mire, apártese de iniquidad todo aquel que confiese el nombre de Cristo. Pero eso ya es cuando eres una hija de Dios, cuando eres un hijo de Dios, no para un impío. Porque ¿cómo le vas a pedir a un impío que se aparte del mal si no tiene el Espíritu Santo dentro? No está preparado para hacerlo. Entonces, esto es realmente con respecto al Evangelio. Ahora, ¿pero qué pasa con una persona que es cristiana? ¿Qué pasa con una persona que ya Dios ha salvado? No te confundas. Aquí no estamos hablando de que entonces un cristiano puede hacer y llevar la vida que quiera. No, no, no te confundas. Eso no lo he dicho yo en ningún momento. Estamos hablando del Evangelio. ¿Quieres oír lo que Dios enseña sobre el cristiano? Solo en el Evangelio de Juan, solo en el Evangelio de Juan, Dios nos enseña así. El creyente verdadero ama la luz. Para que nos examinemos. Viene a la luz. Obedece al Hijo. Practica la verdad. Adora en espíritu y en verdad. Honra a Dios. Hace buenas obras. Come su sangre, su carne y bebe su sangre. Ama a Dios. Sigue a Jesús y guarda los mandamientos de Jesús. Esta es la vida que después de haber sido salvado, una hija, un hijo de Dios, se le demanda seguir. ¿Y cómo una persona podría hacer esto? Porque Dios le ha concedido el arrepentimiento, le ha salvado, y entonces tiene ahora un compromiso y además un deseo por obedecer. La salvación se manifiesta de una forma completamente radical. No es algo ahí más o menos. Y si a esto le sumas la enseñanza que nos da Dios en 2 Corintios 7, 10 y 11, específicamente en el versículo 11, y en tu libro tienes un pequeño estudio sobre todos estos cambios que deben de manifestarse en la vida de una persona, en este arrepentimiento que Dios da. Y lo unes a esto, entonces te vas a dar cuenta de la gran tarea que tenemos todos los hijos e hijas de Dios a lo largo de toda nuestra vida, para que entonces todo esto que estás viendo, y esto es solamente el Evangelio de Juan, se cumpla. Finalizando, hoy vimos que Dios existe, que la ley está escrita en nuestros corazones, todos sabemos que hacemos el bien o el mal. Dios ha hecho un llamado a apartarnos, a ser santos como Él es santo, a ser apartados como Él es apartado del mal y del pecado, y que Jesús vino al mundo. Todo esto lo sabemos. ¿Cómo lo explicamos a una persona? Finalizando hoy. Cuando estás hablando sobre el tema del arrepentimiento, en este párrafo que estás viendo acá, está el resumen, más o menos, no es para que lo digas de esta manera, sino que esto académicamente la intención es que puedas ver cómo se resume en esta frase todo lo que hemos hablado. Y aquí no le estarías pidiendo a una persona que haga algo que tú misma no haces. Debes arrepentirte de rechazar a Dios.
Siempre has sabido que Dios existe y Él escribió en tu corazón sus mandamientos para que te guiaran hacia Él en la búsqueda del Salvador. Y sabes que Él te ha llamado a ser santo como Él es santo. Él mismo vino a la tierra para rescatarte. Jesús es Dios mismo y toda tu vida lo has rechazado. Nunca has aceptado que Él sea tu dueño, tu Señor, tu Dios. Y por eso has hecho todos los pecados que hemos conversado. Cuando a una persona se le ha dicho si has mentido, si has robado, por supuesto que ha mentido, que ha robado, por supuesto que no cree en Jesús. Todo esto es pecado. Y el pecado que la está condenando es que no ha creído en Cristo Jesús. Y al no creer en Cristo Jesús, va a morir en sus pecados. De eso tiene que arrepentirse una persona para alcanzar salvación. Ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Mira la buena noticia que te voy a contar. Pero si rechazas este mensaje que te estoy narrando, estás rechazando a Cristo Jesús. Y si rechazas a Jesús, no va a haber nada posible para que te salve. Y terminamos el día de hoy. Si tienes alguna pregunta adicional, este es el momento de hacerla, algún comentario. Si no, terminamos. Muy bien. No hay preguntas. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta entre la semana, me puedes contactar por redes sociales, por WhatsApp, por correo electrónico. Yo estoy a tu servicio. Ya sabes, lo que te corresponde ahora es leer el material. Esta semana es un poco más amplio. Tienes que apresurarte y hacer tu tarea y prepararnos ya para la penúltima sesión la próxima semana, que vamos a ver un tema impresionante también sobre la gracia, la salvación por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. ¿Listos? Que Dios te bendiga. Un gusto.